El vasto y profundo océano, una fuerza de la naturaleza que tanto da como quita, guarda en su seno secretos de civilizaciones que una vez florecieron en las costas del mundo. Hoy exploramos las ciudades antiguas que el mar ha reclamado, mundos perdidos que yacen en silencio bajo las olas, esperando ser redescubiertos. Son lugares donde el tiempo parece haberse detenido, cápsulas que preservan historias de poder, riqueza, catástrofes y vida cotidiana. Acompáñenme en este viaje a las profundidades para desentrañar los enigmas que se esconden bajo la superficie. ¿Mito o realidad? Esta es la pregunta que resuena en cada uno de estos yacimientos submarinos. Desde la legendaria Atlántida de Platón hasta ciudades portuarias reales cuya existencia fue borrada por desastres naturales, distinguiremos entre la fábula y el hecho arqueológico. Descubriremos la historia detrás de cada ciudad sumergida, examinando las pistas que nos han dejado, desde colosales estatuas hasta humildes herramientas domésticas. Cada artefacto es una voz del pasado, y juntos nos contarán la crónica de su ascenso y su inevitable caída, un testimonio del incesante pulso entre la civilización humana y el poder del planeta. Para ilustrar estas narrativas extraordinarias, hemos compilado una colección de imágenes, vídeos y sonidos cautivadores. Quiero asegurarles que todo el material audiovisual y la banda sonora que acompañan este documental son libres de derechos de autor. Han sido cuidadosamente seleccionados e investigados para enriquecer su experiencia, sin preocupaciones por reclamaciones, permitiéndonos sumergirnos por completo en estos asombrosos mundos perdidos. Ahora, preparemos nuestros equipos de buceo imaginarios y descendamos a las profundidades de la historia. Nuestra expedición comienza con el más célebre de todos los reinos perdidos, la Atlántida. Su nombre evoca imágenes de una utopía de increíble sofisticación, una civilización de semidioses que poseía una sabiduría y tecnología muy por delante de su tiempo. La primera y única mención escrita de esta enigmática isla-continente proviene de los diálogos del filósofo griego Platón, Timeo y Critias. En sus textos, la describe como una formidable potencia naval situada más allá de las columnas de Hércules, que en un solo día y una noche de infortunio, desapareció en las profundidades del mar, castigada por su arrogancia y corrupción moral. Durante siglos, la historia de Platón ha capturado la imaginación de exploradores, historiadores y soñadores. ¿Pero existió realmente? ¿O fue simplemente una alegoría, una fábula moralista creada por el filósofo para ilustrar sus ideas sobre el estado ideal y la justicia divina? Esta pregunta ha generado un debate interminable. Los escépticos sostienen que no hay una sola prueba arqueológica tangible que respalde la existencia de un continente hundido de tales características. La geología moderna, de hecho, refuta la idea de que una masa de tierra tan grande pudiera desaparecer tan rápidamente sin dejar rastro alguno. Sin embargo, esto no ha detenido la búsqueda. Las teorías sobre su posible ubicación son tan vastas como el propio océano. Algunos han propuesto que la explosión volcánica de la isla de Thera, hoy Santorini, en el mar Egeo, fue la catástrofe que inspiró el relato de Platón, destruyendo la civilización minoica. Otros la han situado en las Bahamas, cerca del Triángulo de las Bermudas, en la Antártida o incluso en las costas de España. Cada teoría presenta sus propios argumentos, a menudo basados en interpretaciones de los textos antiguos y formaciones geológicas peculiares. La Atlántida sigue siendo, quizás, el mayor misterio arqueológico de todos. Podría ser un lugar real, una memoria distorsionada de un desastre antiguo, transmitida a través de generaciones hasta llegar a oídos de Platón. O podría ser simplemente el producto de una de las mentes más brillantes de la antigüedad, una herramienta narrativa para explorar la naturaleza humana. Mientras no aparezca una evidencia concluyente, la Atlántida permanecerá en el brumoso reino que se encuentra entre el mito y la posibilidad, un recordatorio perpetuo de que las historias más poderosas son a menudo aquellas que no podemos verificar por completo. Dejamos atrás el reino del mito para sumergirnos en las aguas del Mediterráneo, en la bahía de Abukir, frente a las costas de Egipto. Aquí, en el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo hicieron un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión del antiguo Egipto. Tras años de búsqueda, encontraron lo que se creía perdido para siempre, la ciudad de Tonis, conocida por los griegos como Heraclión. Durante siglos, esta ciudad fue el principal puerto de entrada a Egipto, un vibrante centro de comercio y religión
antes de la fundación de Alejandría. Su desaparición fue gradual y catastrófica. Construida sobre los inestables sedimentos del delta del Nilo, la ciudad fue víctima de una combinación de terremotos, tsunamis y un lento proceso de subsidencia. A lo largo de los siglos, la tierra cedió y el mar avanzó, reclamando templos, muelles y hogares. Para el final del siglo VIII después de Cristo, Heraclión había desaparecido por completo bajo las olas, su memoria apenas conservada en algunos textos antiguos y estelas, como el famoso Decreto de Canopus. Su existencia se convirtió en una leyenda, una ciudad fantasma en la boca del Nilo. El redescubrimiento de Heraclión ha sido uno de los mayores triunfos de la arqueología submarina moderna. Lo que el equipo de Godio encontró bajo una capa de 3 metros de arena y lodo fue una ciudad congelada en el tiempo. Emergieron del lecho marino colosales estatuas de faraones y dioses, como el dios Hapi, personificación de la inundación del Nilo. Se hallaron los restos de más de 64 barcos antiguos, anclas de piedra y plomo, y cientos de monedas de oro y bronce que atestiguan la intensa actividad comercial que una vez llenó sus muelles. Los buzos arqueólogos han cartografiado los restos del gran templo de Amón-Hereb, el corazón religioso de la ciudad, y han sacado a la luz estelas inscritas en griego y egipcio que proporcionan detalles invaluables sobre la vida política y religiosa. Cada objeto recuperado de las profundidades de la bahía de Abukir no es solo un tesoro, sino una pieza del rompecabezas que nos permite reconstruir la historia de esta magnífica ciudad portuaria. Heraclión ya no es una leyenda, es una realidad tangible, un testimonio silencioso del poder del mar para ocultar y, eventualmente, revelar los secretos del pasado. Nuestro viaje nos lleva ahora a Grecia, a las aguas cristalinas de la costa sur de Laconia. A solo 4 metros bajo la superficie yace un tesoro arqueológico de valor incalculable: Pablo Petri. Lo que hace a este lugar tan extraordinario no es solo su antigüedad, que se remonta a más de 5000 años, sino su asombroso estado de conservación. No se trata de ruinas dispersas o de un puñado de artefactos. Es el plano casi completo de una ciudad de la Edad del Bronce, la más antigua de su tipo descubierta bajo el agua en todo el mundo. Descubierta en 1967 por Nicholas Fleming y cartografiada un año después por un equipo de la Universidad de Cambridge, Pablo Petri ofrece una visión sin precedentes de la vida hace milenios. Gracias a la tecnología de mapeo digital y sonar, los arqueólogos han podido caminar virtualmente por sus calles. Han identificado al menos 15 edificios, patios y una compleja red de caminos. Incluso han localizado lo que parecen ser tumbas de cista y tumbas de fosa, sugiriendo una sociedad organizada con rituales funerarios definidos. Es una instantánea de la vida urbana de la misma época en que se escribieron las grandes epopeyas homéricas. A diferencia de otras ciudades sumergidas por eventos cataclísmicos repentinos, se cree que Pablo Petri sucumbió a una serie de terremotos alrededor del año 1000 a.C. El hundimiento fue lo suficientemente gradual como para que sus habitantes probablemente tuvieran tiempo de escapar, pero lo suficientemente rápido como para que el trazado de la ciudad quedara intacto, protegido por la arena del fondo marino. Esta preservación es lo que la convierte en un sitio de una importancia arqueológica monumental. Es un libro de historia abierto, esperando ser leído. La investigación en Pablo Petri continúa revelando sus secretos. El análisis de la cerámica encontrada sugiere que fue un próspero centro comercial, con conexiones que se extendían por todo el Egeo. La disposición de sus edificios habla de una planificación urbana sofisticada. Estudiar Pablo Petri no es solo estudiar una ciudad, es estudiar el nacimiento de la sociedad urbana en el mundo occidental. Es una ventana directa a un pasado remoto, un lugar donde podemos imaginar a la gente caminando por estas mismas calles, viviendo sus vidas, ajenos a que su mundo estaba destinado a convertirse en un jardín submarino. Nos trasladamos ahora a las costas occidentales de la India, al estado de Gujarat, donde la leyenda y la arqueología se entrelazan de una manera fascinante. Aquí, según la épica hindú del Mahabharata, el dios Krishna fundó la mítica y opulenta ciudad de Dwaraka. Descrita como una metrópolis fortificada con puertas de oro, palacios de cristal y piedras preciosas, Dwaraka era la capital del reino de Krishna. La leyenda cuenta que, tras la muerte del dios, la ciudad fue engullida por el mar, un acto divino que la ocultó del mundo de los mortales. Durante siglos, Dwaraka fue considerada puramente un mito,
una creación poética para engrandecer la figura de Krishna. Sin embargo, en el siglo XX, las investigaciones arqueológicas comenzaron a arrojar una luz diferente sobre esta antigua historia. El renombrado arqueólogo indio S.R. Rao dirigió varias expediciones submarinas en las décadas de 1980 y 1990 frente a la costa de la actual ciudad de Dwarka, un importante centro de peregrinación. Lo que descubrieron fue sorprendente y avivó el debate entre el mito y la historia. Bajo las aguas del mar Arábigo, los equipos de Rao encontraron estructuras de piedra sumergidas, incluyendo lo que parecían ser muros de fortificación, bastiones y bloques de piedra con formas regulares que sugerían una construcción humana. También se hallaron anclas de piedra de diferentes tipos, similares a las utilizadas en la Edad del Bronce en otros lugares del mundo, y fragmentos de cerámica. Rao estaba convencido de que había encontrado los restos de la legendaria Dwaraka del Mahabharata, datando los hallazgos en torno al 1500 a.C. No obstante, la comunidad científica permanece dividida. Algunos arqueólogos argumentan que las estructuras encontradas podrían ser formaciones naturales o los restos de rompeolas y muelles de un período mucho más reciente. El debate es intenso. ¿Son estas ruinas la prueba de que un núcleo de verdad histórica se esconde en el corazón de la epopeya hindú? ¿O es un caso de interpretación entusiasta que busca conectar el hallazgo con el mito preexistente? Independientemente de la respuesta final, la búsqueda de Dwaraka nos muestra cómo el pasado resuena en el presente y cómo las leyendas antiguas continúan inspirando la exploración y el descubrimiento en el mundo moderno. Nuestro siguiente destino nos lleva al Caribe, a una época de piratas, corsarios y tesoros. Nos sumergimos en la historia de Port Royal, en Jamaica. En el siglo XVII, esta ciudad no era solo un importante centro comercial para los británicos, era conocida infamemente como la ciudad más rica y malvada del mundo. Era un refugio para piratas como Henry Morgan, un lugar donde el oro español robado fluía libremente en tabernas, burdeles y casas de juego. Su riqueza era legendaria, pero su reputación era aún más notoria. El 7 de junio de 1692, el destino de Port Royal cambió para siempre. Un terremoto masivo, estimado en una magnitud de 7.5, sacudió la isla. La ciudad, construida en gran parte sobre un banco de arena inestable, sufrió un fenómeno de licuefacción. La tierra se comportó como un líquido, y en cuestión de minutos, 2/3 de la próspera ciudad, con sus edificios de ladrillo, almacenes y fortificaciones, se deslizaron hacia el puerto. Un tsunami posterior barrió lo que quedaba en pie, arrastrando a miles de sus habitantes a una tumba acuática. Para muchos en la época, el desastre fue visto como un castigo divino, una retribución por la inmoralidad y la depravación que definían a Port Royal. La Sodoma del Nuevo Mundo había sido purgada por la ira de Dios. La catástrofe fue tan repentina y completa que la ciudad quedó extraordinariamente bien conservada bajo el lodo y el agua del puerto de Kingston. No hubo tiempo para saquear o rescatar bienes. Todo quedó exactamente donde estaba en el momento del terremoto. Hoy, Port Royal es uno de los sitios arqueológicos submarinos más importantes del hemisferio occidental, a menudo llamado la Pompeya de las Américas. Las excavaciones han revelado edificios intactos, calles enteras y una increíble cantidad de artefactos que ofrecen una visión detallada de la vida cotidiana en una ciudad colonial del siglo XVII. Se han encontrado desde pipas de arcilla y botellas de vino en tabernas hundidas hasta un reloj de bolsillo detenido en la hora exacta del terremoto. Port Royal es un recordatorio sombrío de que incluso las ciudades más poderosas y desafiantes pueden ser borradas en un instante por las fuerzas de la naturaleza. Nos dirigimos ahora al extremo más occidental de Japón, a las aguas turbulentas que rodean la isla de Yonaguni, en el archipiélago de Okinawa. Aquí, en 1986, un buceador local que buscaba nuevos lugares para observar tiburones martillo, hizo un descubrimiento que ha desconcertado a científicos y entusiastas durante décadas. A unos 25 metros de profundidad, encontró una estructura de piedra masiva, una formación monolítica que se extiende por unos 100 metros de largo y 25 de alto, con lo que parecen ser terrazas planas, escalones tallados y pilares. La estructura, conocida como el Monumento de Yonaguni, se ha convertido en el centro de un acalorado debate. ¿Es una formación geológica natural, moldeada por milenios de fuertes corrientes oceánicas y actividad sísmica? ¿O son los restos de una ciudad antigua,
una Atlántida japonesa construida por una civilización desconocida y sumergida por el aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo, hace más de 10.000 años? Ambas teorías tienen defensores apasionados. Los geólogos, como el Dr. Robert Schoch de la Universidad de Boston, argumentan que la estructura es probablemente natural. Señalan que la arenisca, la roca de la que está compuesta, tiende a fracturarse en planos rectos, lo que podría explicar las formas aparentemente artificiales. Sostienen que las escaleras y terrazas son simplemente el resultado de procesos geológicos naturales. Sin embargo, otros, como el profesor Masaki Kimura de la Universidad de las Ryukyus, están convencidos de que la estructura es artificial. Kimura y su equipo afirman haber identificado características que desafían una explicación puramente natural. Han señalado lo que interpretan como caminos muros, una estructura en forma de tortuga e incluso posibles marcas de herramientas en la piedra. Si tuvieran razón, esto reescribiría la historia temprana de la civilización en la región, sugiriendo la existencia de una cultura capaz de realizar construcciones megalíticas mucho antes de lo que se creía posible. El monumento de Yonaguni permanece como un enigma fascinante, una frontera donde la ciencia geológica y la posibilidad arqueológica chocan, dejándonos con más preguntas que respuestas. Regresamos al Mediterráneo, a la bahía de Nápoles en Italia, para explorar los restos de lo que una vez fue el resort más exclusivo y decadente del Imperio Romano, la ciudad de Baiae. En su apogeo, Baiae era el equivalente antiguo de Las Vegas y Beverly Hills combinados. Era el lugar de veraneo predilecto de la élite romana. Emperadores como Nerón y Calígula, senadores ricos y generales victoriosos, construyeron aquí lujosas villas con piscinas privadas, baños termales y suelos de mosaico exquisitos. La popularidad de Baiae se debía a sus aguas termales volcánicas, que se creía que tenían propiedades curativas. Sin embargo, la misma actividad volcánica que le dio su fama también selló su destino. La región, conocida como los Campos Flegreos, es una supercaldera activa. A lo largo de los siglos, un fenómeno geológico llamado bradisismo, el lento ascenso y descenso del nivel del suelo debido a la actividad de la cámara de magma subterránea, provocó que gran parte de la antigua ciudad se hundiera gradualmente bajo las aguas del Tirreno. Lo que una vez fue el epicentro del lujo y el exceso romano, es ahora un vasto parque arqueológico submarino. A pocos metros de la superficie, los buceadores y los visitantes en barcos con fondo de cristal pueden maravillarse con un paisaje urbano notablemente preservado. Se pueden ver los contornos de las villas, los restos de estatuas de mármol que una vez adornaron los jardines y los intrincados suelos de mosaico que aún brillan con color después de 2 milenios bajo el mar. Es un espectáculo surrealista, un eco silencioso de la opulencia romana. Explorar Baiae es como nadar a través de las páginas de un libro de historia romana. Se pueden identificar los restos de la villa de Pisón, donde se tramó una conspiración contra Nerón, o el ninfeo del emperador Claudio, una gruta artificial llena de estatuas. Los arqueólogos continúan haciendo descubrimientos, recuperando estatuas y artefactos que nos cuentan más sobre la vida de los superricos de Roma. Baiae es un poderoso recordatorio de que incluso los imperios más grandes y sus símbolos de poder y placer no son inmunes a las fuerzas incontrolables de la tierra. Nuestra inmersión nos lleva de nuevo a las prolíficas aguas de la bahía de Abukir en Egipto, muy cerca del lugar donde redescubrimos Heraclión. Aquí, compartiendo un destino similar, yace otra ciudad importante del antiguo Egipto, Canopus. En la antigüedad, Canopus era famosa en todo el mundo mediterráneo por sus santuarios y templos, particularmente aquellos dedicados a los dioses Serapis y Osiris. Era un importante centro religioso, un lugar de peregrinación y curación que atraía a devotos de tierras lejanas. Al igual que su vecina Heraclión, Canopus fue construida sobre el terreno inestable y propenso a la licuefacción del delta del Nilo. Fue víctima de los mismos desastres naturales, una combinación letal de terremotos y la lenta pero inexorable subida del nivel del mar. Con el tiempo, sus magníficos templos y santuarios, que una vez se alzaron orgullosos en la costa, se deslizaron hacia el abrazo del mar, desapareciendo de la vista y convirtiéndose, como Heraclión, en poco más que una referencia en textos antiguos. Su gloria se desvaneció en la memoria. El mismo equipo dirigido por Frank Godio que localizó Heraclión también identificó los restos de Canopus en el lecho marino cercano. Los descubrimientos en el sitio de Canopus han sido igualmente espectaculares.
ofreciendo una visión profunda de las prácticas religiosas del Egipto ptolemaico y romano. Los arqueólogos han desenterrado partes de los templos, incluyendo columnas de granito, esfinges y estatuas monumentales que una vez flanquearon las entradas a los recintos sagrados. Quizás el hallazgo más significativo ha sido el descubrimiento de artefactos relacionados con los misterios de Osiris, un importante festival religioso anual. Se han encontrado estatuillas, vasijas rituales y estelas inscritas que describen las ceremonias. Estos objetos, rescatados del olvido acuático, nos permiten reconstruir las procesiones y rituales que tuvieron lugar en esta ciudad sagrada. La historia de Canopus, entrelazada con la de Heraclión, nos demuestra que el mar no solo destruye, sino que también puede preservar, guardando cápsulas de historia en sus profundidades para que las generaciones futuras las descubran. Nuestro viaje en el tiempo nos lleva ahora más atrás que nunca, a una época anterior a las pirámides, a la escritura, a las grandes civilizaciones que conocemos. Nos sumergimos en la costa de Israel, cerca de la ciudad de Haifa, para explorar los restos de Atlit Yam. Este no es un puerto bullicioso ni una ciudad opulenta. Es una aldea neolítica, un asentamiento prehistórico que data de hace más de 9000 años. Su descubrimiento en 1984 por el arqueólogo marino Ehud Galili abrió una ventana a una de las comunidades agrícolas y pesqueras más antiguas jamás encontradas. Atlit Yam prosperó durante el período neolítico precerámico C, una época de transición crucial en la que los humanos estaban comenzando a abandonar el estilo de vida de cazadores-recolectores para establecerse en comunidades permanentes. La aldea fue sumergida, probablemente, por un tsunami generado por el colapso volcánico del monte Etna en Sicilia, un evento cataclísmico que habría enviado olas a través de todo el Mediterráneo. La subida gradual del nivel del mar después de la última edad de hielo también contribuyó a su hundimiento final. El estado de conservación de Atlit Yam es simplemente asombroso. Protegida por la arena y el agua anaeróbica, la materia orgánica que normalmente se habría descompuesto ha sobrevivido durante milenios. Los arqueólogos han encontrado los cimientos de casas de piedra rectangulares, patios y pozos de agua dulce, que aún hoy, increíblemente, contienen agua no salada. Han descubierto hogares con restos de fogatas, herramientas de sílex, huesos de animales y semillas de plantas cultivadas, como trigo y lentejas. Quizás el hallazgo más conmovedor es el descubrimiento de más de 65 esqueletos humanos, algunos encontrados en tumbas formales y otros en posiciones que sugieren una muerte repentina. Uno de los descubrimientos más importantes fue el de los esqueletos de una mujer y un niño, los casos más antiguos conocidos de tuberculosis en el mundo. También se encontró una estructura megalítica, un semicírculo de 7 piedras erguidas alrededor de lo que parece haber sido un manantial. Atlit Yam nos ofrece una conexión íntima y sin precedentes con nuestros antepasados lejanos, revelando los albores de la vida comunitaria en la costa del Levante. Para nuestro capítulo final, nos aventuramos a un mundo perdido de una escala inmensa, una tierra que yace bajo las frías aguas del Mar del Norte. Este no es un solo pueblo o ciudad, sino un vasto paisaje que una vez conectó Gran Bretaña con la Europa continental. Se conoce como Doggerland, a menudo apodada la Atlántida del Mar del Norte. Durante la última edad de hielo, cuando gran parte del agua del mundo estaba contenida en enormes glaciares, el nivel del mar era mucho más bajo, y Doggerland era una tierra fértil de colinas onduladas, valles fluviales y pantanos. Esta tierra era el corazón de la Europa mesolítica, un paraíso para los cazadores-recolectores. Estaba habitada por grupos humanos que cazaban ciervos rojos, huros y pescaban en sus ricos ríos y estuarios. Durante miles de años, fue un puente de tierra crucial para la migración de animales y personas. Sin embargo, a medida que el clima se calentaba y los glaciares se derretían, el nivel del mar comenzó a subir inexorablemente. Doggerland comenzó a encogerse. Sus llanuras se convirtieron en marismas y luego en islas. El golpe final para Doggerland probablemente llegó alrededor del año 6200 a.C., con el deslizamiento de Storega, un colosal deslizamiento de tierra submarino frente a la costa de Noruega. Este evento generó un megatsunami que barrió lo que quedaba de las islas de Doggerland, inundando el paisaje y sumergiendo definitivamente esta patria mesolítica. La memoria de esta tierra se perdió, y Gran Bretaña quedó aislada de Europa, una separación que ha definido su historia desde entonces durante décadas
Los pescadores que arrastraban sus redes por el banco Dogger han recuperado evidencia de este mundo perdido: colmillos de mamut, herramientas de hueso y sílex, e incluso cráneos humanos. Hoy, utilizando datos sísmicos de la industria petrolera y del gas, los arqueólogos están mapeando este paisaje sumergido, revelando sus ríos, lagos y costas ocultos. Doggerland no es una fantasía, es un territorio real y perdido, un poderoso recordatorio de cómo el cambio climático ha remodelado drásticamente nuestro planeta y la geografía de la existencia humana a lo largo de milenios. Nuestro viaje a través de los mundos sumergidos llega a su fin, pero las historias que hemos descubierto resonarán mucho después de que hayamos regresado a la superficie. Desde la alegoría filosófica de la Atlántida hasta la cruda realidad del hundimiento de Port Royal y la vasta extensión perdida de Doggerland, cada uno de estos lugares nos cuenta una historia única. Estas ciudades sumergidas nos recuerdan el poder del mar y los misterios de la historia. Son un testimonio conmovedor de la tenacidad de la vida humana y, al mismo tiempo, de nuestra fragilidad frente a las fuerzas colosales de la naturaleza. El océano, que una vez fue un agente de destrucción, se ha convertido ahora en un guardián, preservando estos capítulos de nuestro pasado colectivo en sus silenciosas profundidades. La arqueología submarina, con su mezcla de tecnología avanzada y paciencia infinita, continúa sacando a la luz estos secretos, permitiéndonos conectar con civilizaciones que de otro modo se habrían perdido para siempre en las brumas del tiempo. Las aguas que cubren estas ciudades son un velo, pero no un borrado. La memoria persiste, esperando ser redescubierta. Ahora, me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Fue la sofisticación de Pablo Petri, la tragedia de Atlit Jam o el enigma de Yonaguni? Déjalo en los comentarios a continuación. Me interesa mucho leer sus perspectivas. Y como recordatorio final, quiero reiterar que todos los sonidos y la música utilizados en este documental son libres de derechos de autor. Han sido investigados cuidadosamente para evitar reclamaciones y asegurar que su experiencia de aprendizaje y descubrimiento sea lo más fluida posible. Gracias por acompañarme en esta inmersión en la historia.